Amén. En esta noche vamos a aprender algo. Cada vez que enseño me emociono, ¿verdad? Imagínese, si yo no me emociono en lo que enseño, ¿cómo se va a emocionar usted? ¿Verdad? Pero yo sí estoy emocionado de enseñar lo que voy a enseñar, ¿verdad? Y usted póngale atención si trajo lápiz, ¿verdad? Si trajo cuaderno. A mí se me olvida, soy olvidadizo, ¿verdad? Se me olvidan las cosas, entonces tengo que apuntar, ¿verdad? Pero algunos veo que sí van a memorizar todo y eso, gloria a Dios, amén. Yo quisiera tener esa memoria. Mateo, en el Evangelio según San Mateo, Dios bendiga también a nuestros amigos, hermanos, que nos ven a través del Facebook Live, YouTube, también estamos en Instagram, ahí estamos también en mi página personal, Valentín Gómez, ahí estoy dando, hermanos, reflexiones, videos, siempre, ¿verdad? Como yo, eso es lo que yo hago. Si usted platica con alguien que mira fútbol, ¿de qué va a hablar? Ahí está. Pero como yo leo la Biblia, ¿de qué voy a hablar? De la Biblia, amén. Entonces, siempre comparto una reflexión. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo... Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 22, ¿verdad? No solo voy a tomar dos palabras ahí, pero, ¿verdad? En hermenéutica, homilética nos enseña, ¿verdad? Que es incorrecto empezar, ¿verdad? Un texto en medio. No tengo que leer donde todo, ¿verdad? Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Por qué? Ok, miedo y duda. Amén. Vamos a orar, hasta ahí lo vamos a dejar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres hermoso. Estamos, Señor, hoy en tu casa porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. En esta noche, Dios eterno, bendice a cada uno de los que están aquí. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Señor, hemos presentado nuestros cantos, nuestras ofrendas, también nuestras peticiones, y sabemos que han llegado delante de ti. Ahora ha llegado un momento en que tú nos vas a hablar a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Como ministro tuyo, Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo, que me habilites para poder dar esta enseñanza como tú la darías, Señor. Pido, Dios eterno, que quites toda distracción, todo cansancio, todo dolor, todo aquello que impide que esta semilla caiga en tierra fértil. Y, Señor, así produzca el fruto, Señor, para el avance de tu reino sobre esta tierra. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Déjame darle una anécdota, ¿verdad? Dice que en una ocasión a un caballero, un hombre ya, un adulto, se subió en una avioneta con un niño, ¿verdad? Y entonces dice que el adulto pagó, ¿verdad? Para que le dieran, ¿verdad? Un tour, le llamamos, o ¿cómo le llaman eso, verdad? Y el niño estaba ahí. Entonces cuando él se subió, ¿verdad? Y empezó a despegar la avioneta, y ya cuando estaba arriba, dice que la avioneta se iba para arriba y para abajo. Y así, ahí había turbulencias. Pero el niño dice que estaba tranquilo. Y entonces el adulto, espantado, estaba agarrado y gritaba porque le daba tanto miedo. Pero él se dio cuenta y el niño estaba tranquilo. Es más, el niño dice que estaba disfrutando. Y entonces el hombre le dice: oye, niño, le dice, ¿por qué a ti no te da miedo? ¿Y qué tal si nos vamos a morir? Si nos va a matar este chofer, no sabe. Dice, y el niño le dice: no, dice,
es que yo conozco quién es el piloto. El piloto es mi papá. Y yo sé que vamos a aterrizar con bien. Amén. Y yo creo que en la vida, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos por turbulencias, por momentos difíciles, ¿verdad? Pero sabemos que la promesa de Dios es que va a estar con nosotros. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bueno, en esta noche he titulado esta enseñanza, ¿verdad? Piensa, habla y actúa como hijo de Dios. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, de que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? En psicología nos hablan, ¿verdad?, de lo que es el psiqui, ¿verdad? Neuma y soma, ¿verdad? Son términos que vamos a hablar, ¿verdad?, con hermano George en las clases para maestros. Pero ¿qué le quiero decir con esto, verdad? Esto significa de otra manera, si de esta manera hay una dinámica en eso, ¿verdad? Si alguien piensa que es un perdedor, ¿cómo cree usted que va a hablar? Como perdedor. ¿Cómo va a actuar? Como perdedor. Ahora, aquí viene lo bueno. Si usted sabe que es un hijo de Dios, ¿cómo va a hablar? Como hijo de Dios. ¿Y va a actuar? Como hijo de Dios. Si usted cree que Dios lo va a bendecir y usted piensa que es un bendecido, va a hablar como un bendecido y va a actuar como un bendecido. La pregunta en esta noche, ¿cuántos hijos de Dios están aquí? Amén, gloria a Dios, amén. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña esto, ¿verdad? Yo no sé si usted se da cuenta o ha leído la historia, pero se lo voy a relatar ahí en primero de Samuel capítulo 17, hablando de David, ¿verdad? Que cuando llega, ¿verdad?, donde estaban sus hermanos, estaba el ejército de Israel, ¿verdad?, con el ejército de los filisteos. Y dice que llega David, ¿verdad? Y él dice, ¿cómo es posible que permiten que este incircunciso intimide al pueblo de Israel? Y él dice, ¿verdad? Yo conozco a Dios, ¿verdad? Porque Él me libró de las manos del león y del oso. Él conocía a Dios, amén. Pero cuando viene Goliat, ¿verdad? Y le dice, él viene a intimidar a David, ¿verdad? Y entonces David le dice, tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Él pensaba que es hijo de Dios, él sabía, él hablaba como hijo de Dios. Pero también dice que cuando el filisteo vino, él salió y corrió a enfrentar. Él sabía que era el hijo de Dios, hablaba como hijo de Dios y actuaba como hijo de Dios. Amén. Entonces hay una dinámica en eso, de que vas a amar al Señor tu Dios con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Con el conocimiento, ¿verdad? Con tus emociones, pero también con tus acciones. Amén. Bueno, en esta noche, ¿verdad? Vamos, el pasaje, ¿verdad? Donde voy a sacar el tema está, donde saqué el tema está en el versículo 29, perdón. Vamos a ver otra vez ahí en Mateo 14, 29, vamos a leer, dice, y él dijo, ven, o sea, Jesús hablándole a Pedro, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿qué dice? De poca fe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dudaste? Cuando leemos qué es lo que tuvo Pedro, ¿por qué se hundió? Él tuvo miedo. Pero Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, el miedo es el efecto de la duda. ¿Estamos? Cuando alguien, ¿verdad?, duda, ¿qué es lo que va a tener? Miedo, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿alguna vez usted ha tenido miedo? ¡Claro! ¿Cuántos cristianos no quieren pasar bajo una escalera porque tienen miedo que viene una maldición? Cuando ven un gato negro, ¿verdad? Quizás ese gato casualidad pasó y uno cree. He visto cuando es viernes 13, hay gente que no quiere salir porque algo va a suceder, ¿verdad? Ahora, ¿tiene miedo? Claro. Váyase usted a uno de esos edificios y cuando hay terremoto o temblor, la gente va a salir volando. Todos tienen miedo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, amén, que no se mueven, sino que permanece para siempre, amén. Entonces, ¿verdad? Aquí dice que Pedro tuvo miedo. Pero Jesús no ve el miedo, sino ve, ¿verdad?, la raíz del miedo y es la duda.
Ahora vamos a hablar ahora, ¿verdad?, de lo que es la fe. Hemos hablado de la fe en diferentes maneras, pero hoy, ¿verdad?, vamos a hablar. Déjeme dar la definición de miedo. Dice el diccionario, ¿verdad? Dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ahora, ¿qué es la duda? Es vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la duda? Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlos todos. 1, 6. Dice la palabra del Señor. Dice, pero pida ¿con qué? Con fe. Mire lo que dice. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que pida, dice que pida con fe, no dudando. Amén. La duda, dijo alguien, que es el cáncer de la fe. Amén. Entonces, dice también Santiago que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta es, si usted en esta noche está enfermo, ¿puede creer que Dios le puede dar sanidad? Amén. Yo sí lo creo, amén, porque esa es la fe de los cristianos, de los hijos de Dios, amén. Si alguien está pasando por una crisis económica, ¿puede creer usted que Dios va a proveer para sus necesidades? Amén. Si alguien en esta noche está pasando por una crisis emocional, por un quebrantamiento, por una soledad, ¿puede creer que Dios lo va a consolar ahí? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro consolador, es nuestra ayuda y nuestro proveedor. Amén. Y esa es la fe de los hijos de Dios. Santiago dice que cuando usted pida algo, pida, no dudando. ¿Cuántas veces como hijos de Dios pedimos algo hoy y ya mañana ya no estamos seguros si vamos a pedir o no? ¿Cuántas veces como cristianos, verdad? Un día decimos, hoy sí le voy a echar ganas a la iglesia. ¿Verdad? Otro mes ya no está. ¿Y dónde está? Por eso la Biblia dice que no vivamos por emociones, sino vivamos por convicciones. Amén. Haiga tristeza, haiga soledad, haiga gozo, nosotros vamos a estar en la casa de Dios. Amén. A principio del año, ¿verdad? ¿Cuánta gente hacen resoluciones chafitas, verdad? Este año me voy a poner en forma el cual está bien. Si usted, ¿verdad? Esa es su determinación, ir al gimnasio porque quiere cuidar el cuerpo, gloria a Dios, ¿verdad? Y usted va al gimnasio los primeros días del año. Vaya en junio y me vaya a decir cuántos todavía están yendo, ¿verdad? Y lo mismo con los cristianos. El año pasado, ¿sabe qué? Hice esto y todo, pero este año le voy a echar ganas, ¿verdad? Y qué bueno que usted está todavía aquí, ¿verdad? Pero muchos ya no están aquí. Pero la Biblia dice que, hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es tanto cómo usted empieza, sino cómo usted va a terminar su carrera sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces Santiago nos enseña que la duda es el cáncer de la fe. Cuando nosotros vamos a pedir, tenemos que pedir con fe. Y la fe dice que la duda es el cáncer de la fe. El miedo nos paraliza muchas veces o nos hace correr. Vamos ahora a leer Mateo 25, 24. Vamos a leer otro pasaje aquí en Mateo 25, 24. ¿Lo tienen? Aquí, hermanos, ¿por qué mucha gente no quiere servir a Dios? Mire lo que dice aquí en el versículo. Usted sabe, ¿verdad?, la parábola de los talentos, pero no voy a hablar del que le dieron 5, ¿verdad?, ni el de 2, sino que voy a hablar del que le dieron 1. Dice,
el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Qué estamos hablando? Del conocimiento. ¿Estamos? Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Está hablando de injusticia. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre se le dio un talento. ¿Por qué no usó el talento? Por miedo. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia tienen miedo de servir a Dios? Porque piensan que van a fallar. Ahora, mi pregunta: ¿quién es perfecto en este lugar? Levante la mano. Pero todos podemos servir a Dios, amén. Entonces, como hijo de Dios, tenemos que entender que Dios nos va a dar la capacidad y las fuerzas para hacer las cosas conforme a su voluntad, amén. Este hombre dice que yo sabía, yo conocía el concepto que tenía de Dios, era equivocado. Por eso es importante que usted conozca a Dios, sepa quién es Dios, para que usted pueda hacer las cosas de acuerdo al conocimiento que usted tenga. Si usted actúa, todo lo que viene, hermanos, yo muevo esta mano, pero ¿de dónde viene la información? La orden de la mente, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia enseña, que tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? Y este hombre enterró su talento, el talento que se le dio, porque pensaba que Dios, aquí está hablando, ¿verdad?, que es figura de Dios. Era un hombre severo, era un hombre duro, y no quiso usar ese talento y lo enterró. El consejo es: no entierres el talento, entierra tu miedo y usa tu talento. ¿Estamos? Entierra el miedo y usa tu talento. Este enterró el talento y sacó su miedo. Pero usted no cometa ese error. Entierra el miedo y usa el talento para la gloria de Dios. Amén. Bendito. Dáselo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿verdad? Una cosa es tener miedo, otro es, ¿verdad?, dentro de la iglesia, la excusa. Vamos a ver, voy a dejarles algo aquí. Está en Lucas capítulo 14. Como pastor, hay cosas que uno ya no lo cree, ¿verdad? Hay excusas que ya uno ya las ha escuchado por años y uno dice: ¿a poco es lo mismo que hace el hermano? ¿Verdad? Y mire lo que hacen aquí. Es más, aquí de una vez lo dice. Lucas capítulo 14. Versículo 16 vamos a leer. Lucas 14, 16. ¿Lo tienen? Dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿La cena es en el día o es en la noche? Bueno, pongámosle atención primero. Luego dice el versículo 17, dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿A qué? A excusarse. El primero dijo, mire, oiga lo que dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que... Ok. Número 1. Oiga bien, póngale atención acá. Mire, hermano, cuando usted le dice algo, ¿verdad? Sea donde quiera que esté, el pastor le dice: hermano, lo invitamos a la iglesia, no puedo venir, ¿verdad? Y usted le va a buscar una excusa. Ahora, el pastor quizás se lo va a creer. Pero él, mire, y las excusas, hermanos, yo digo, son excusas, no tienen sentido. ¿Por qué? Número 1 es una cena, ¿cierto? Ok, ¿en qué tiempo estamos hablando? Hace más de 2000 años. ¿Había electricidad en ese entonces? ¿Usted cree que alguien va a ir a trabajar en la noche? No. Y esa es la excusa de la iglesia hoy. Bueno, digo, ¿verdad? Hermano, hay esto. Ay, no puedo. ¿Por qué? Es que tengo que hacer. Mire, hermano, son cosas que uno ya no se los cree, ¿verdad? Unos no sirven a Dios por miedo, otros por excusa. Vamos a seguir el versículo 18. Dice, versículo 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Qué dice? Te ruego, ¿qué? No había alumbrado público, le llamamos nosotros. ¿Y vas a ir a probar los bueyes a la hora de la noche?
¿Cuántos de nosotros hemos puesto esas excusas? ¿Verdad? No, dice que tengo algo que hacer. Tengo que ir a trabajar, dice. Y luego la otra semana dice, es que no tengo trabajo. Oye, si la semana pasada me dijiste que tienes trabajo. ¿Verdad? Es cosas que uno, ¿verdad?, aprende en el caminar, ¿verdad? Y lo mismo es bíblico, ¿verdad? No es ofensa, es bíblico, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno dice que no tienen sentido, ¿verdad? Como le digo al pastor, ¿verdad?, se lo cree uno, ya que le queda a uno más. Pero Dios, hermanos, nunca lo vamos a mentir, amén. Nunca podemos engañar. Vamos ahora al versículo 20. Mire, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto, ¿qué dice? No puedo ir, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Aquí este hombre está poniendo, ¿verdad?, a la mujer como excusa de no ir a la casa de Dios. ¿Cuántos hoy en día no vienen a la casa de Dios por su pareja, su cónyuge? Dice la Biblia que 2 son mejor que 1. ¿No deberían estar los 2 en la casa de Dios? Claro. ¿Cuántos hoy dicen, es que mi hijo no me deja ir en la casa de Dios? ¿Y no 6 meses atrás estabas orando por una bendición de Dios? Y ahora viene a ser excusa para no ir a la casa de Dios. ¿Estamos? ¿Cuántos hoy dicen, por el trabajo no voy a poder llegar? Y no hace 2 años estabas pidiendo un trabajo a Dios. ¿Cuántos tenemos una manzana de ese costal? No, es que hoy no puedo, tengo que ir mire, no sé si se lo dije aquí, pero el pastor, ¿verdad?, de Corea, que tiene la iglesia más grande del mundo, lo entrevistaron, ¿verdad?, cómo está creciendo la iglesia, y él dijo, no, ya no está creciendo. Ahora le preguntaron, ¿cuál es la razón que la iglesia ya no crece? Él dice, Dios bendijo tanto a la iglesia, ahora la gente tiene tanto dinero y hacen viajes a cada rato y ya no llegan a la iglesia. Ojalá cuando usted reciba la bendición no se olvide de Dios. Amén. Ojalá que usted ahora que está pidiendo la bendición de Dios, Dios se lo va a dar, pero recuerde siempre darle tiempo a Dios, amén. Nunca se olvide quién lo ha bendecido, amén. Cuando Dios le dé un trabajo, recuerde quién le da la fuerza para que usted trabaje, amén. Recuerde quién le da la salud para que usted trabaje. Siempre dale la honra y la gloria a Dios, amén, para que Dios lo siga bendiciendo y lo va a prosperar, amén. ¿Verdad? Son excusas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra reacción, verdad, cuando hay, verdad? Porque dentro de la iglesia, verdad, en nuestra vida personal siempre va a haber un momento de duda, momentos de incertidumbre, verdad. Y entonces ahí es donde tiene que activarse la fe, pero a veces no se activa la fe, sino que la duda toma control sobre nuestras vidas. Y quiero enseñarles algo, verdad, está en Ruth. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Es el 8º libro de la Biblia. Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Ahí está. Mira, vamos a ponerle atención, ¿verdad?, a este pasaje. Vamos a leer capítulo 1, ¿lo tienen? Ruth, capítulo 1. Quiero que lo encuentren todos. Vamos a leerlo en el versículo 1. Dice, vamos a leerlos todos juntos. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. La segunda parte dice, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Número 1 dice que en Belén hubo hambre, hubo escasez, hubo servidumbre. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Salir huyendo. Dentro de la iglesia habrán momentos de incertidumbre. Habrá momentos de tristeza y habrá momentos de dolor, habrá momentos de escasez. ¿Ven? Ahora, número 1, entienda esto. Belén significa casa de pan.
Paradójico, ¿no? Que en la casa de pan hubo ¿qué? Hambre. Ah, vaya. ¿Sabe que como cristianos muchas veces nos tenemos que enfermar? Amén. Como cristianos muchas veces sufrimos. Amén. Como cristianos somos criticados. Amén. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar la casa de pan. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer para sus hijos. Amén. ¿Verdad? Aquí dice que en Belén hubo hambre. ¿Y qué sucedió? Este hombre se fue. Porque hubo escasez en la casa de pan. Y mire lo que sucedió. Vamos a leer el versículo 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Si alguien está buscando nombre para sus hijos, ahí están. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Quedaron así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Hubo hambre en Belén, en casa de pan. ¿Qué hizo este hombre? ¿Salió? ¿Le fue bien o le fue mal? Va a haber momentos de escasez en casa de pan. Pero no quiere decir que usted o yo tenemos que salir huyendo. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer. ¿Cómo se va a saber si nuestra fe, ¿verdad?, es auténtica, es genuina, si nunca vamos a ser probados? Vamos a ser probados por el fuego, pero nosotros vamos a estar en la casa de Dios. Amén. Ahora, mire lo que sucedió. Esto es interesante, ¿verdad? Que en la casa de pan hubo escasez, hubo hambruna, hubo una incertidumbre y sale huyendo este hombre. Y se muere el hombre, se mueren sus 2 hijos. ¡Wow! ¿Alguna vez usted ha querido dejar a Dios? Porque está triste y no hay presencia. Hermano, no hay trabajo a veces, estando en la casa de Dios. Pero yo creo, hermanos, que Dios va a proveer. Amén. Porque mire lo que sucede. Vamos ahora a leer el versículo 7. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2. El versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab. Mire, porque oyó en el campo de Moab, mire, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Este brother la regó. Porque hubo escasez y lo primero que hizo, zamparse del lugar. Y entonces mientras él estaba en otro lugar, murieron sus hijos y Dios estaba bendiciendo la casa de pan. No cometa ese error. Por eso, hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo vemos estas sillas, pero Dios ve sillas llenas con nuevas almas. Amén. Amén. Esa es la fe. No cometa ese error. La duda hace que nosotros corramos o nos ocultemos. ¿Por qué? Porque trae miedo. Entonces este hombre dijo, aquí me voy a morir. Pero hermano, recuerde que la casa de Dios, Él va a proveer. Amén. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser bendecido porque esa es la promesa de Dios. Y es interesante que mientras que él huyó, Dios visitó su casa. No vaya a ser que cuando usted anda dando sus vueltas por allá, Dios venga en este lugar. ¿Y quién pierde? ¿Dios? No, Dios no pierde. Uno es el que pierde. Cada vez que venimos a la casa de Dios, nunca perdemos, siempre ganamos. Amén. ¿Verdad? Entonces aquí es interesante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción ante la incertidumbre? ¿Qué es incertidumbre? Falta de confianza o inseguridad. Belén significa casa de pan, hubo hambre, sin embargo Dios proveyó.
¿verdad? Ahora quiero enseñarles, vamos ahora a otra parte, vamos a hablar de Abraham ahora. Vamos a Génesis, capítulo 13. Antes de ir a Génesis, vamos al primer libro de Samuel. Hermanos, hay algo interesante ahí Primero de Samuel. Conocemos la historia. Esto es fe, ¿verdad? Estamos hablando de la fe y de la duda. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar, hablar y actuar como hijos de Dios. ¿Verdad? Conocemos la historia, no les voy a dar, vamos a leer, es larga la historia, que Ana, ¿verdad? No tenía hijos. Y la otra mujer, ¿verdad? Se burlaba de ella, le hacía bullying porque no tenía hijo. Entonces esta mujer le clama a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios contesta la oración? Yo creo, hermanos, si usted está en necesidad, Dios se compadece de sus hijos. Amén. Sea cual sea necesidad, venga Cristo Jesús. Él va a suplir, ¿verdad? No va a ser una vida feliz, color de rosas, pero Él va a estar con nosotros. Amén. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Versículo 11. 1:11 dice: E hizo voto, hablando de Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Esta mujer estaba afligida. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón. Mire lo que dijo esta mujer: y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Verdad? Vamos ahora al versículo 17. Dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel, ¿qué dice? Te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Pregunta: ¿ya se había acostado la mujer con su marido? No. ¿Estaba todavía triste? ¿Ya había recibido el niño? ¿Qué era lo que ella le recibió? Es una promesa de Dios. Amén. Si usted sabe que Dios le ha dado una promesa a usted y cree en las promesas de Dios, dele gloria a Dios porque Dios lo va a proveer. Amén. Dios va a bendecir su vida. Amén. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, pero yo sí lo creo. Amén. Esa es la promesa de Dios. Esa es la fe. Esta mujer no había recibido nada. Sin embargo, ella dijo: Dios me va a dar a ese hijo. La promesa de Dios para su vida cambió su condición. Y dice que comió, se le quitó la aflicción y ya no estuvo más triste. Quizás en esta noche usted vino triste, angustiado, afligido. La promesa de Dios es que va a proveer. Amén. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Gloria sea nuestro Dios. Ahora sí, vamos a Génesis, capítulo 26. Es el primer libro de la Biblia. Génesis 13. Mire, hasta los perfectos cometemos errores, así de que usted no se preocupe. Génesis capítulo 13, hablando de Abraham. Vamos a leer en el versículo 6. El versículo 6 vamos a leer. Dice Génesis 13:6. Y la tierra no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, hablando de Abraham y Lot. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo y todos los feos habitaban entonces en la tierra. Versículo 8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Verdad? Abraham le dice a Lot: mire, hermanos,
Esto, ¿verdad? Solo leerlo. ¿Verdad? Como que no. Pero, ¿qué es lo que estaba diciendo Lot? ¿Verdad? El patrón les dice, solo voy a darle trabajo para uno. Entonces lo que está diciendo Abraham, ¿verdad? Tú quédate con el trabajo y yo voy a buscar trabajo. ¿Cuántos creen, hermanos, que harían lo mismo? Así honestamente. No mienta, porque el que mienta le pido a Dios que me dé el poder y que se quede como estatua de sal en esta noche. ¿Cuántos creen que lo harían así? Es difícil, ¿no? Que uno le diga, que alguien está buscando trabajo, ¿sabes qué? Quédate en mi trabajo, yo me voy. No. Si hoy, hermanos, la envidia. ¿Cuánta envidia no hay en los trabajos? Pero este hombre no, le dijo a Lot, tú elige. ¿Por qué? Porque él tenía promesa de Dios. Él sabía que el lugar él no era el que lo bendecía, sino que era Dios, y donde él estaba, él podía ser bendecido. Amén. ¿Usted cree que puede ser bendecido en este lugar? Yo creo que sí, porque Dios está en su casa. Amén. Ahora, mire lo que hace Lot, versículo 10. Dice, y alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Lot anduvo por vista o por fe? Por vista. Lot anduvo conforme a lo que vio. Pero Abraham no anduvo por vista, él anduvo por fe. Por eso se le llama el padre de nuestra fe. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios puede proveer todas nuestras necesidades? Amén. Ahorita no vemos. Muchas veces no tenemos nuestros recursos, pero creemos que Dios va a suplir. Amén. Creemos que Dios nos va a dar. Lot dijo, bueno, aquí está bueno. La pregunta del millón, le dicen, ¿a quién le fue mejor, a Lot o a Abraham? Vaya. Confíe en Dios, porque Él lo va a bendecir a usted. Amén. No es lo que usted ve. Si yo trabajara con un americano, ¿verdad? Que yo estoy trabajando con un paisa. Pero sabe que ese paisa puede ser usado para que Dios lo bendiga a usted. Porque la fuente de su riqueza no viene del hombre ni de la mujer, viene directamente de Dios. Amén. No se preocupen en pedir aumento, ¿verdad? Yo cuando empecé a trabajar hace 3 años, me pagaron 10 la hora. Y nunca le he pedido un aumento, ¿verdad? Luego 12, 14, 16, 18 y se fue para arriba, ¿verdad? Porque he aprendido no a confiar en el hombre, sino en Dios. Amén. Y llegó otra vez, nos querían echar de ahí. Él decía, ¿cuánto tiempo hicieron esto? Y yo le dije, tal. Yo lo hago menos que usted, dice. Bueno, yo no me preocupé. Bueno, si tú lo haces así, yo trabajo normal. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios es mi proveedor. Amén. Pueden llegar muchos, pero si usted está honrando a Dios, Dios lo va a cuidar y lo va a bendecir en su lugar de trabajo. Amén. Entonces, Lot, ¿verdad? Vio y dijo, por aquí me voy a ir. Pero, ok, Abraham dice, órale. Pero Abraham tenía algo, la promesa de Dios. Dios le dijo, te voy a bendecir. Vete de tu casa y de tu parentela, y yo te voy a bendecir. Cuando Dios da una orden, hay que obedecerlo. Amén. Cuando Dios dice, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces ahí Abraham y Lot, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 26. Esto me gusta. Bueno, toda la Biblia me gusta, ¿verdad? Pero capítulo 26 ahí de Génesis. Esto hablando ya de Isaac. Vamos a leer en el versículo 11, ¿lo tienen? Dice, entonces Abimelech mató a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ahora versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? Vaya.
Cuando alguien es bendecido, ¿qué es lo que despierta? Envidia. Si alguien está bendecido, unidos a usted, no sea envidioso. Ore por él porque Dios lo va a bendecir a usted también. Amén. Pero qué difícil es. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Si él es el que menos llega. Y a veces nos toca, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué lo hace. Ese hombre el que escribe el Salmo no es David, pero él dice, por poco me deslicé por ver, ¿verdad? Que los impíos estaban siendo prosperados. Usted no se ha dado cuenta que los que tienen 2, 3 mujeres les va mejor que uno que no tiene a nadie. Aquellos que hacen tranzas les va mejor, tienen mejores cosas que uno. Y como que dan ganas de ir allá también. Pero luego cuando uno lee todo el Salmo dice, pero entré en la casa de Jehová y entendí que el final de ellos iba a ser muerte, mas aquellos que honran a Dios iban a ser prosperados. Amén. No desista, no se desvíe, porque a alguien le va bien por hacer lo malo. Cree y confía en Dios que Él lo va a bendecir a usted también. Versículo 15, y aquí como empieza la envidia, se pone bueno el asunto. Versículo 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, mire, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia, pero hay personas que han comprado carros y la gente que le tienen envidia con su llave lo rapan. Estos días, ¿verdad? Dios me ha bendecido y mi troca de trabajo lo dejé en la calle, se llevaron. Y traía una caja de agua, lo pongo ahí porque siempre cargo agua, se lo llevaron con todo. Bueno, digo, pues si alguien necesitaba, pues que Dios lo bendiga, amén, ¿verdad? Pero siempre hay eso. Pero hermanos, dice que los pozos que habían hecho, los filisteos por envidia fueron a tirarle tierra. En los pueblos, ¿cuándo no? Hoy es más, Salomón dice estas palabras y me encanta lo que dice Salomón, porque él dice, la excelencia del trabajo provoca la envidia del prójimo. Cuando usted hace bien las cosas, ¿qué cree que va a despertar en su prójimo? Envidia, ¿verdad? Pero no haga por su prójimo, hágalo para agradar a Dios. Amén. Versículo 16. Mire, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros, ¿qué dice? Te has hecho. ¿Sabe? Mire, hermanos, hay gente que cuando a usted le va mal, son sus amigos y oran por usted. Media vez usted es bendecido, ya no te hablan. Entonces ellos estaban contigo porque te iba mal, por lástima estaban contigo. Media vez Dios te bendice. Hey, vamos a tomar un café. No te crees mucho, solo de Starbucks tomas. Bueno, este me salió, sorry. Ahí dice, ¿verdad? Entonces aparta de nosotros porque muy poderoso te has hecho. Versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo, ¿qué dice? De aguas vivas. Donde iba Isaac, ¿qué había? Había agua. Porque la bendición de Isaac no dependía del hombre, ni de Abimelech, sino dependía directamente de Dios. La bendición que usted recibe, si honra a Dios, no va a depender del hombre, ¿verdad? Puede que haya crisis, pero nosotros, los que confiamos en Dios, siempre vamos a tener para sustento. La Biblia dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dígame a alguien más que le puede prometer eso. ¿Por qué nos queremos ir de la iglesia entonces? ¿Por qué queremos dejar a Dios? Promesas de Dios. Si estamos en la casa de Dios, estamos bien. Yo siempre me hago la pregunta, si mi vida antes de Jesús estaba mala y al venir a Jesús ahora sé y entiendo que soy un hijo de Dios, que tengo la vida eterna, ¿por qué dejo a Jesús? Por las críticas, ¿verdad?
porque la hermana me vio mal, dice. El otro día compré comida y no había carne en mi comida, ya no voy a ir. Cosas, hermanos, que nos provoca risa, pero son realidades. ¿Verdad? Le hacemos tan fácil el trabajo al chamuco. Hágale un poco difícil, aguántese un poco más. Porque el que ha de venir, vendrá. Amén. Versículo 20. Dice, los pastores de Gerar riñeron, ¿verdad? O sea, hubo un pleito, un altercado con los pastores de Isaac diciendo, el agua, ¿qué dice? Es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Versículo 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Ahora ya no hubo pleito. Y no riñeron sobre él y lo llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová, ¿qué dice? Nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Hubo escasez en los pozos de Isaac? No. Lo corrían, vete de aquí, órale, iba. Le quitaban ese pozo y iba otro y abría y había agua ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Abraham, ¿verdad? Le dice cuando le querían dar, ¿verdad? El rey le quería dar. Abraham, ahí en el capítulo 13, más al final, dice, yo no quiero recibir nada de ti, para que el día de mañana no digas que yo soy prosperado por causa de ti, porque mi bendición viene del de arriba. ¿Ven? No reciba, ¿verdad? Cosas que no son bendición. Muchas cosas le ofrecen, hagamos esto, vamos a ganarnos unos cuantos. No reciba. Espere en Dios que Él va a suplir su necesidad. Amén. Ahí, mire, es interesante, ¿verdad? Lo ponían acá y había agua. Lo ponían acá y había agua. Lo ponían en la sequía, había agua. ¿Por qué? Porque Dios lo bendecía a Isaac. Era la promesa de Dios que se le dio a Abraham, que venía a Isaac. Amén. Cuando hay promesa de Dios en nuestras vidas, hermanos, vamos a esperar en Dios. Amén. Ahora, vamos allá, casi para ir concluyendo, vamos a ir a Lucas capítulo 5. Esa es la promesa. Hay dudas, claro, hermanos, pero la duda es el cáncer de nuestra fe. Lucas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús, Lucas 5, aconteciendo Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Dice Pedro, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dice? ¿Y no hemos qué? Ok, pregunta. Para que alguien trabaje toda la noche, ¿está en una escasez? ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿qué tipo de milagro hizo Jesús aquí? Para aquellos que creen que las prosperidades del diablo, bueno. ¿Qué era el oficio de Pedro? ¿Cuál era la fuente de la entrada de la economía de Pedro? ¿Creen ustedes en la palabra de Dios? Claro. Para que toda la noche Pedro haya pescado, estaba en una crisis económica. Claro que sí. Le dice toda la noche y no hay nada. Pero llegó aquel que es el dueño del oro y de la plata, amén. Y donde él llega todo cambia, todo cambia, todo cambia, amén.
Porque luego dice, mire lo que dice Pedro. Vamos a leer otra vez el versículo 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero esta última parte, leámoslo todo, dice, mas en tu palabra echaré la red. No es lo que dice el hombre, es lo que Dios dice, amén. Esa es palabra de Dios, es la promesa de Dios para sus hijos. Porque Dios le dijo, echa la red, es decir, en tu palabra. ¿Qué fue lo que Abraham tenía? ¿Por qué le dijo a Lot, escoge tú? Era la palabra de Dios, la promesa de Dios. Cuando usted tiene promesa de Dios para su vida, usted va a andar en paz y en gozo, amén. Y ahí dice que usted sabe la historia, cómo terminó. Echaron la red y hasta la red se rompía. ¿Qué tipo de milagro hizo Jesús? Económico, claro. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la Biblia, no sé. Entonces, Dios en todas las áreas suple nuestras necesidades, ¿verdad? Pero como aquí, cada mes, ¿verdad? Peor este mes que es 28. Otro día más, 3 días por lo menos, ¿verdad? A mí se me había olvidado. En la noche andaba corriendo porque si no me cobran de más, ¿verdad? Aquí cada mes, la renta. Y la economía en este país muchas veces nos quita la paz. Muchas veces, ¿verdad? Para poder pagar, ¿verdad? Nuestros biles y todo eso. Señor, espérate, Señor, ¿verdad? Pero si, hermanos, tenemos promesa de Dios, Él nos va a bendecir y va a proveer para los suyos. Amén. Bueno, ya vamos a concluir, hermanos, en Habacuc capítulo 3. Se lo voy a leer en otra versión. Búsquelo, Habacuc capítulo 3. Habacuc, ¿verdad? Es un libro un poco difícil de encontrar, pero ahí está en la Biblia. Vamos a leer el versículo 17. Voy a leérselo en otra versión. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice de la siguiente manera. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador, Dios mío. Tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Habacuc? Habacuc estaba bendecido, sí. Pero él dice, aunque, si faltare, si hubiera escasez, con alegría te voy a alabar, Señor, porque yo sé que tú vas a suplir, amén. No cometa el error del esposo de Noemí cuando hubo escasez. Y murió y sus hijos. Mientras que ellos estaban afuera, Dios había traído bendición, amén. Yo creo que Dios puede bendecir a la iglesia, amén. ¿Cuántos creen que Dios puede bendecirnos? Amén. Económica, hermanos, espiritual, que es lo primordial, ¿verdad? También física, emocional. Yo creo que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Alguien aquí que no conoce a Jesús todavía? Si Cristo viniera en esta noche, ¿cuántos están seguros de ir con Cristo? Amén. Entonces no necesita salvación, necesita crecimiento y fortalecer su fe en Cristo Jesús. ¿Estamos? Amén. En esta noche, ¿verdad? El mensaje es, piensa, habla y actúa como hijo de Dios. Amén. La promesa es para usted, es para mí, es para nosotros, porque Dios lo ha dado. Amén. La promesa que se le dio a Abraham es para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Escribió esa promesa para nosotros, que es el nuevo pacto. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, yo sé que hay momentos de crisis, ¿verdad? Hay momentos de escasez en nuestras vidas, donde queremos huir, pero no huya, ¿verdad? No corra, refúgiese en Cristo Jesús, amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será, amén. Nos ponemos de pie en esta noche.
Antes de concluir, quiero hacer un llamado a aquellos que nos están viendo a través del Facebook, también del YouTube, que nos van a ver. Si ustedes desean aceptar a Jesús, ¿verdad? Yo sé que hay momentos difíciles. Al venir a Jesús no se acaban los problemas. Es más, Él mismo dijo que en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo que confiad en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Se pueden pasar las pruebas? Claro que sí. Los momentos difíciles, claro que sí, teniendo a Jesús. Sin Jesús también hay problemas, ¿verdad? Pero la diferencia es de estar en Jesús o con Jesús, es que Él va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Si tú deseas aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén.